Y a su nombre sea la gloria en el nombre de Jesús. Bueno, Dios los bendiga, iglesia, por estar presentes en esta mañana, en este lugar donde se predica la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga por haber llegado temprano a la adoración, a la alabanza que tuvimos, donde por medio de la alabanza sabemos que el Señor se hace presente. Dice que Dios habita en la alabanza. También dice la palabra de Dios que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Y sabemos que la presencia del Señor está en este lugar. Amén. Así es que Dios los bendiga a cada uno. Y vamos a preparar nuestra mente, nuestro corazón para el mensaje del día de hoy. Para las personas que nos escuchan por medio de las redes sociales, les habla el pastor Efraín García de la ciudad de Campton. Somos de la Iglesia Apostólica de Jesucristo El Salvador, aquí en esta ciudad, al sur de Los Ángeles, California. Así es que los invitamos para que escuchen este mensaje, para que se edifiquen por medio de él, porque es palabra de Dios. Y créame que todo aquel que escucha la palabra de Dios con atención, hay promesa en esa palabra. Dice el Señor que su palabra nunca llega vacía a los corazones que se abren para recibirla. Así es que abramos nuestra mente, nuestro corazón a esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Alguien dele palmas al Señor una vez más en el nombre de Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Bueno, vamos a prepararnos. El tema del día de hoy se titula de esta manera: el amor que excede a todo conocimiento. El tema del día de hoy se titula el amor que excede a todo conocimiento. Y ese amor, hermanos, sabemos que es el amor de Dios, el amor de Jesucristo para toda la humanidad. Amén. Gloria a Cristo. Así es que para eso los vamos a invitar a Primera de Juan capítulo 4 verso 7. Primera de Juan capítulo 4 verso 7. Donde la palabra de Dios dice de esta manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Maravilloso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo le damos gracias en esta mañana, en este momento, por su presencia en la vida de cada uno de nosotros, por su presencia en este lugar, por su amor, por su misericordia. Sabemos que usted es amor y que su santo y glorioso amor habita en aquellos que le buscamos. Gracias por darnos de gracia ese amor tan maravilloso, Padre glorioso. En el nombre de Jesucristo, abra la mente, el corazón, el entendimiento de todos los oyentes, tanto los presentes como los que están ausentes, Padre, pero que nos escuchan por medio de las redes sociales. Permita que esta palabra sea una palabra que llegue con revelación a la vida de cada uno, que esta palabra no llegue vacía al corazón de nadie. Se lo rogamos en el nombre de Jesucristo, poderoso Dios. Unja mi mente, mi corazón y mis labios. Tome control de mi vida y que sea usted hablándonos por medio de su palabra, de su Santo Espíritu, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor si está contento en esta mañana. Dios es amor, hermanos, y el amor que excede a todo conocimiento es el amor de Jesucristo. Amén. Primera de Juan, una vez más, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama con el amor de Jesucristo es persona que ya nació de nuevo. Ha nacido por medio del Espíritu Santo para andar en una vida nueva. Amén. Una vida agradable a Dios. Es importante que amemos, porque el amor de Dios que mora en nosotros es de la manera que se va a manifestar, amándonos los unos a los otros, dando gloria a Dios. Puede tomar sus asientos. El que no ama, dice en el verso 8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así es que si usted
está escaso de amor, busque conectarse con el Espíritu Santo, con su Creador, y pídale ese amor. Si usted es escaso, vive una vida escasa en la fe, pídala al Señor. Dios nos la da. Amén. Entonces, si necesitamos fe para poder engrandecer el amor, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Dios los bendiga por estar escuchando este mensaje, pero también es importante pedirle a Dios: Dios, dame más amor para mi prójimo. Dios, ayúdame a amar a mis semejantes. Dios, deme más amor, Señor, aún para usted. Yo quiero amarlo cada vez más y más y más, así como usted nos ama a nosotros. Cuando nosotros clamamos a Dios para pedirle lo que es agradable a Dios, créame que Dios va a contestar. Pídale la fe al Señor, Dios le va a engrandecer su fe. Pídale más amor a Dios, Dios le va a dar más amor. Pídale sabiduría a Dios, Dios le va a dar sabiduría. Entonces, pero necesitamos conocer al amor que excede todo el conocimiento, y ese amor es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es la palabra. Amén. Es la obediencia a lo que Él habla a nuestras vidas. Amén. Pero el que no ama a Dios no ha conocido a Dios. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Vamos a primera de Juan capítulo 2 verso 5, donde la palabra de Dios nos dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Fíjense qué hermoso. A mí me gusta esta palabra. Abrazo esta palabra. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es importante guardar su palabra para nosotros irnos perfeccionando en el amor de Dios. Irnos perfeccionándonos en el amor y la misericordia de Dios. Cuando tenemos el amor de Dios, somos misericordiosos. Somos dadivosos. Somos personas diferentes a los que no poseen el amor de Dios. Amén. En este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios, en aquel que guarda su palabra. Por esto sabemos que estamos en Él. Es una manera de escudriñarnos a nosotros mismos si verdaderamente estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Si no hay amor en nosotros, es que no estamos en Cristo. Y el mismo Espíritu nos da testimonio de cómo andamos. Usted pregúntele al Espíritu Santo, escudriñese a sí mismo, y usted va a darse cuenta si realmente ama con el entrañable amor de Jesucristo, o si andamos muy limitados en ese amor. Hay que pedírselo a Dios, porque Dios lo tiene exclusivamente para usted y para mí, y la voluntad de Dios es que lo amemos a Él primeramente sobre todas las cosas, y que después de eso amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dele palmas al Señor, porque Dios es bueno. ¡Qué hermoso! Fíjese el amor de Dios cuando mora en un hombre de Dios. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, fíjese cuando mora el amor de Dios en un ser humano, las maravillas que podemos hacer. Dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el poder del Señor Jesucristo, que es el Padre, o ante el Espíritu del Señor Jesucristo, que viene siendo el Padre también. Amén. Entonces está diciendo: por esta causa, por el amor a Dios, yo doblo mis rodillas, es lo que está diciendo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante el Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Se lo explico de esa manera porque muchas veces, si tenemos un espíritu trinitario, estamos hablando ante el Padre del Señor Jesucristo, está pensando que nos estamos doblando rodillas ante otra segunda persona o tercera persona
aparte de Jesucristo. Y no es así. Jesucristo es Dios y Dios es Jesucristo. Jesucristo es el Espíritu Santo. Amén. Por eso dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ante el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Si lo traducimos de una manera más entendible: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por medio del Espíritu Santo nosotros tomamos ese nombre, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo, para adorar, para alabar, para glorificar, para exaltar, para pedir, amén, para bendecir. ¿O no dice Colosenses 3:17 que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él? Así es la palabra de Dios. Dice que por medio de nuestro Señor Jesucristo toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjese qué maravilloso. Ese nombre es conocido en todos los cielos y en toda la tierra, porque es el nombre que ha quedado sobre todo nombre, para que en ese nombre doblemos todos rodilla ante Él y busquemos su presencia, para que os dé, dice en el verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en Él, hombre interior, por su espíritu. O sea, nosotros es importante que clamemos, doblemos rodillas, clamemos siempre utilizando ese nombre, para que Él nos dé de las riquezas de su gloria. Amén. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, y para que podamos ser fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice en el verso 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando lo hacemos de esa manera, por la fe oramos en el nombre de Jesucristo, donde toda familia en los cielos y en la tierra toma ese nombre para adorar, para que Él, hermanos, de una manera gloriosa nos ayude a habitar en Jesucristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Cuando nosotros venimos a Cristo, aprendemos a conocerlo y aprendemos a tener la capacidad, hermanos, de poder entender la anchura de su grande amor, la anchura y la profundidad de su grandeza y la altura de su grandeza. Porque la grandeza de Dios no solamente está en los cielos, también está en lo profundo, en las profundidades. ¿O no dice la palabra que descendió el Señor cuando fue sepultado, cuando fue crucificado, fue sepultado? Dice que fue y visitó al reino de las tinieblas en las profundidades de la tierra, y le enseñó las llaves y le dijo al chancludo: mira, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, hasta en lo más profundo donde está el infierno. Ahí mismo se ha metido el Señor para mostrar su poder, su grandeza y su gloria, no solamente en el cielo, sino también en el reino de las tinieblas, porque Él es poderoso, grande y misericordioso es nuestro Dios. Pero es importante que nosotros vengamos a Él para poder entender la grandeza. Dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura de Jesucristo. Dice: y de conocer el amor de Cristo, en el verso 19, para que podamos ser capaces de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén.
para que podamos nosotros ser llenos de toda esa plenitud, de todo ese conocimiento que Dios nos da, nos revela cuando nosotros venimos y caminamos y le buscamos, perseveramos y tomamos ese nombre para nosotros, ese nombre que es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y cuando hacemos eso, hermanos, dice en el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea toda la gloria en las iglesias. A Él sea toda la honra, toda la gloria, porque Él es el único digno de ser alabado, glorificado por todos los siglos y por los siglos. Qué hermoso es el Señor. En primera de Juan capítulo 3 verso 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hay que mirar cuál es el amor que Él ha depositado en nosotros para ver si es un amor lo suficientemente poderoso para que podamos ser llamados hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios hay que conocer la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Cristo y ponerla por obra en nuestras vidas para que donde quiera que nos paremos como verdaderos hijos de Dios. Dele palmas al Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Por esto el mundo no nos conoce, dice. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le han conocido a Él. Por eso el mundo, hay mucha gente en el mundo que desprecia a los cristianos, critica a los cristianos, porque no ha conocido a Cristo. Pero cuando venimos y conocemos el poder amoroso, maravilloso, la anchura, la plenitud, lo profundo y lo alto de Jesucristo, nos convertimos a Él. Yo era del mundo, hermanos, y yo no decía que no amaba a los cristianos ni que los odiaba, pero no me importaba nada saber de ellos. Pero cuando comencé a venir al conocimiento de Jesucristo, a conocer esas anchuras, longitudes, alturas, profundidades en Él, en su palabra, hermano, caí rendido a sus pies, porque no hay otro mejor camino que caminar con Cristo. No hay otro amor más grande que el que poseemos de Jesucristo, que el que Él nos da para que nosotros lo demos de gracia a los que nos rodean. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste, hermanos, si sabemos nosotros vivir en Cristo, vamos a ser semejantes a Él, porque a imagen y a semejanza de Dios fuimos hechos, porque somos criaturas de Él. Bendito sea Dios. Gloria a mi Señor Jesucristo. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso. Le veremos tal y como Él es. Mire las revelaciones que el apóstol Juan recibió cuando el Señor lo llevó a esas visiones maravillosas. El apóstol Pablo, cuando dijo: conozco a un hombre que no sé si en el espíritu, en la carne, en sueños o como haya sido, fue hasta el tercer cielo, y cosas que ojo no vio y que un ser humano no puede entender, son las que Dios nos tiene reservadas en los cielos. Mire, son las revelaciones que Dios le da a sus hijos amados, a los que buscan, que se consagran, a los que doblan rodillas. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Por eso doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por amor a Él. Por amor a Él. Usted no
No sienta que pierde el tiempo cuando dobla rodillas, cuando el Espíritu Santo le manda un pensamiento y un sentir. Es hora de que dobles rodillas, de que me busques, de que hables conmigo, de que clames a mí, de que me pidas a mí. No tenga en poco ese pensamiento, porque eso es lo que hace la diferencia en un cristiano. Cuando doblamos rodillas aprendemos a amar. Cuando doblamos rodillas aprendemos a conocer la profundidad, la altura, la anchura, la longitud de Dios. Dice la palabra del Señor en el verso 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Cuando nosotros tenemos la esperanza de un día estar en su presencia, no solamente aquí en la tierra cuando lo buscamos en espíritu y en verdad, sino un día físicamente lo podamos ver y tal como Él es. Amén. Cuando el Señor se manifiesta en gloria, para que ya estemos con Él, hermanos, en las bodas del Cordero, en el reino de los cielos, alabándole, glorificándole, exaltándole y diciéndole como le dicen todos los ángeles que se doblan ante Él: solamente tú eres digno, 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 digno de toda honra, de toda gloria, porque no hay otra persona más justa. No he encontrado ningún otro justo que abra los 7 sellos más que el Cordero de Dios, que fue inmolado para venir a quitar el pecado del mundo. El que me limpió, el que me purificó, el que me perdonó mis pecados, el que escribió mi nombre en el libro de la vida, y que ahora en Él encuentro cielos nuevos y tierra nueva el día de mañana, cuando yo tenga que entregar este cuerpo a la tierra. Amén. Y que el alma se reúna con su dueño. Esta alma tiene dueño, la de usted tiene dueño, pero asegúrese que el dueño de su alma se llame Jesucristo. Amén. Alábele que Él vive. Gloria al Señor. Por eso lo amo, porque Él me amó primero. Amén. Por eso lo amo, porque Él, antes de que yo lo conociera, Él ya me conocía y ya tenía planeado darme la salvación, perdonarme todos mis pecados, por rojos que fueran. Él ya estaba en sus planes convertirlos como blanca lana, para que mi alma no se perdiera. Pero una cosa tuve que hacer: negarme a mí mismo por caminar en sus caminos. Amén. Dios es amor, hermanos. Amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios es grande. Amén. Todo aquel que ama es nacido de Dios, nos estaba diciendo la Escritura, y conoce a Dios. Todo aquel que ama conoce a Dios. Y no habla de amar a su gato, de amar a su perro, de amar a su mascota, al perico, que porque es verde, o que porque habla bien bonito cuando usted le enseña a hablar. No. El que ama a su prójimo como a sí mismo, con un amor genuino y un amor de Cristo. Amén. Porque la gente del mundo, aunque no conocen a Dios, aman, pero no aman con ese amor entrañable de Jesucristo. Amén. Qué hermoso es amar con el amor de Cristo. El que quiera hacer, dicen en el libro de San Juan capítulo 7, hermanos, verso 16 al 18, el Señor nos dice algo maravilloso. Fíjense, en el libro de San Juan capítulo 7, verso 16 al 18, Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de mi Espíritu Santo que me envió, de mi Padre que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Él estaba hablando en su manifestación humana, no en su divinidad.
en su manifestación humana. Como humano estaba diciendo, soy portador de una doctrina que no viene de la tierra, sino una doctrina que descendió del cielo. Mi doctrina no es mía, lo digo claramente, sino de aquel que me envió. Dios ya tenía planeado salvar al mundo y para eso lo envió a él. Pero era una doctrina que ya estaba escrita en los cielos desde antes de que Jesucristo descendiera. Amén. Él solamente venía a darla a conocer. Gloria a Dios. Aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, dice en el verso 17, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Está diciendo, el que busca, hermanos, hacer la voluntad de Dios, ese sí es un verdadero hijo de Dios. Amén. O Jesucristo, o no se hacía llamar Jesucristo el Hijo de Dios. Mismo Pedro le dijo, cuando el Señor les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? No, pues unos que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista y otros que eres... ¿Y ustedes quién decís que soy? Y contesta Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. El Hijo del Dios viviente. Por eso él se hace llamar el Hijo de Dios. Él era un verdadero Hijo de Dios en su manifestación humana. Pero entendamos la profundidad de Dios, la grandeza de Dios y la altura de Dios, que en su divinidad era Dios mismo. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, verdaderamente, este es verdadero y no hay injusticia en él. Mire qué hermoso, Primera de Juan capítulo 3, verso 2. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 y verso 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es la escritura que les había compartido. Pero seremos, dice, fíjese, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Amén. Lo voy a invitar a leer Primera de Juan, capítulo 3, verso 10 y 11. Para los que lo están anotando. Primera de Juan capítulo 3, verso 10 y 11. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Vamos a ver. ¿En qué se manifiestan los hijos de Dios? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto podemos conocer si usted es un hijo de Dios o es un hijo del otro. Amén. Amemos a nuestros hermanos para que podamos dar testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Amén. Porque este es el mensaje, dice en el verso 11, que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese es el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Sigamos invitando a la gente, que Dios nos permita invitar a los servicios, a estudios bíblicos. Sabemos que hay una excusa muy grande para que la gente diga que no por la mentada pandemia, el coronavirus, pero precisamente por eso necesitamos buscar al Dios Altísimo más profundamente. Amén. Amén. Sigamos invitando. Y que sean las personas las que decidan si vienen o no vienen, pero nosotros invitémoslos
para que vengan a escuchar palabra de Dios y a conocer las profundidades, las anchuras, las longitudes y lo alto del Señor. Amén. En esto nos conocemos si somos hijos de Dios. Amén. Cuando nos amamos los unos a los otros. Primera de Juan capítulo 5 verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, fíjese, la escritura nos la pone de un modo y del otro. Como quien dice, le da vuelta a la moneda. Para poder darnos a conocer como verdaderos hijos de Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero también nos está diciendo, en esto conocemos que nos amamos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Usted no puede amar a los hijos de Dios si no ama a Dios. Porque primero hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces tenemos que aprender, hermanos, a seguir esa línea de la palabra, ese mandamiento, esa dirección de la palabra de Dios. Primero amemos a Dios y después vamos a poder amar a nuestro prójimo. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Amén. Amén. Pues este es el amor de Dios, dice en el verso 3, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Amén. Dele palmas. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pongámonos de pie porque vamos a ser despedidos. Y esta es la victoria. Qué hermoso que hayamos vencido al mundo por medio de nuestra fe, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros hemos vencido al mundo porque le hemos creído a la palabra de Dios, al Evangelio de Jesucristo, al Evangelio que descendió del cielo, y ahora entendemos que Jesús es el Hijo de Dios. En su manifestación humana y en su manifestación divina tenemos la revelación de que es el Dios vivo, el pan que descendió del cielo, el pastor de las ovejas. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias por haber descendido del cielo a darnos a conocer esta palabra que cambia, que transforma, que convierte las tinieblas en luz, que convierte a los hijos del diablo en verdaderos hijos de Dios cuando procedemos al arrepentimiento y comenzamos a caminar en su palabra, en su amor, en su misericordia, obedeciendo sus mandamientos. Gracias, Señor. Gracias porque usted tuvo misericordia de nosotros los gentiles, los pecadores, los que vivíamos ajenos a la palabra de Dios, los que no éramos hijos y ahora somos hijos legítimos de Dios. Ahora somos advenedizos, extranjeros y advenedizos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía eterna se encuentra en su presencia, Señor, en su reino. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Salvador, gracias por su amor y su misericordia sobre la vida de cada uno. Le ruego en este momento por cada necesidad alrededor del mundo, por toda la gente que está sufriendo, por cualquier razón, necesidad, enfermedad o situación que se ha presentado en su vida.
Le ruego, Señor, que de acuerdo a su amor y su misericordia, y de acuerdo a sus riquezas en gloria, que aquellas personas que comiencen a clamar a usted, usted incline su oído, sea propicio a sus necesidades y supla toda necesidad, que comience a libertar, que comience a sanar, que comience a restaurar, que comience a hacer todas las cosas nuevas en aquellos que han clamado buscando al Dios vivo, al Dios que pueda hacer la diferencia de entre el bien y el mal, al Dios que puede hacer la diferencia de entre las tinieblas y la luz, al Dios que puede cambiar todas las cosas y hacerlas nuevas para que encontremos paz, gozo, alegría, reposo, refrigerio en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo, lo amamos, poderoso Dios. Gracias por ser nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. A usted doblamos rodillas y ante usted, solamente ante usted, porque usted es el único que fue capaz de dar su vida por cada uno de nosotros. Fue el único que fue capaz de ser crucificado para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de nuestros delitos y de nuestros pecados. Usted, Señor, nos ha resucitado porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice su palabra. Pero ahora somos libres en Cristo. Gracias, muchas gracias. Le ruego por las personas que están en cautiverio, que están cautivos en las cosas del mundo, que están cautivos por los poderes de Satanás. Le ruego por ellos para que su palabra llegue a su vida y llegue con poder, que sea una palabra viva, cambiándolos, transformándolos, convirtiéndolos, para que puedan encontrar el verdadero camino y la verdad y la vida que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Despídanos en paz de este lugar, más nunca de su presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si alguien necesita, hermanos, su oración, puede llamarnos al pastor Efraín García, teléfono áreas 310-864-4663, teléfono 864-4663. En el nombre de Jesucristo estamos para ayudarlos en lo que podamos. Gracias, Dios los bendiga. Estamos despedidos.